Se rieron del regalo envuelto en papel de periódico, hasta que el director lo abrió entre lágrimas. El paquete era el más pequeño de la mesa, el más arrugado, el único que nadie quería tocar. Pero cuando lo abrió, nadie pudo contener las lágrimas. No era el valor del regalo, era la historia que contenía. Y cuando la verdad salió a la luz, el silencio gritó más fuerte que todas las risas. Entenderás por qué ese viejo periódico movió una escuela entera. Quédate hasta el final. La mesa estaba repleta de colores, moños brillantes, papeles metálicos, cajas envueltas con tanto esmero que, más que regalos, parecían vitrinas. Todos los alumnos habían colocado sus obsequios uno por uno, como si se tratara de una competencia silenciosa de apariencias. Pero había uno que desentonaba. Era pequeño. Estaba envuelto en papel de periódico. No tenía papel, ni cinta, ni etiqueta. Solo un trozo de cuerda que lo ataba en la parte superior, como si alguien sujetara algo que no quiere soltar. Estaba en un rincón, casi oculto, como si intentara no molestar a los demás con su presencia. Algunos ya lo habían notado. ¿Quién trae un regalo así? Seguro fue el niño raro. Parece basura reciclada. Las risas eran bajas, pero agudas. El dueño del paquete no dijo nada. Sentado en la última fila, con la camisa desabrochada y la mirada fija en el suelo, simplemente esperó. En realidad no sabía qué esperar. Solo quería haber participado, haber tomado algo, ser recordado. Su madre había pasado la noche buscando algo que aún estuviera limpio. Tomó un periódico que había guardado de la semana anterior, lo planchó, lo dobló lo mejor que pudo y lo ató con un cordel. No es bonito, hijo, pero es desde el corazón. Y él creyó, porque para él no era solo papel, era esfuerzo, era dignidad envuelta en lo que el mundo suele desechar. Aquel paquetito arrugado, silencioso en la esquina de la mesa, no tenía brillo, pero llevaba algo dentro que ningún embalaje de centro comercial podía ocultar. Una historia que estaba a punto de hacer que todos se tragaran la risa. Desde que llegó esa mañana, él supo que sería un día largo. No por el calor, ni por la ceremonia, sino por ese nudo en el estómago que lo acompañaba siempre que sabía que todos traerían algo, y él, apenas lo justo. Caminó hasta el salón sin hacer ruido, con el paquete en la mochila envuelto entre dos cuadernos para que no se arrugara más. Cuando se acercó a mesa dos presentes, hesitó. Los demás paquetes relucían con cintas doradas, pegatinas caras de papelería y lazos de silicona caliente. El suyo ni siquiera tenía nombre, solo una esperanza atada a un hilo. Por un momento, consideró irse a casa y fingir que lo había olvidado, pero respiró hondo y dejó el regalo sobre la mesa. Rápido, discretamente. Luego se alejó. Se sentó al fondo de la sala, como siempre. Lo observaba todo en silencio. No para ocultarse, sino porque aprendió desde muy joven que allí, en ese espacio donde los hijos de comerciantes, maestros y médicos jugaban entre ellos, él era el otro. Nadie se burló de él directamente, pero todos sabían que no era el mismo, y él también lo sabía. Por eso su postura era contenida, sus palabras mesuradas, su mirada baja, no por vergüenza, sino por protección. Porque cuando la vida te enseña que sonreír puede convertirse en el hazmerreír, aprendes a guardarte la alegría para ti. No esperaba aplausos, ni reconocimiento. Solo deseo que nadie toque ese paquete con burla. Y aún así, sabía que se reirían, como siempre se rieron, porque quien nunca ha tenido que contar monedas, no entiende el valor de lo que no tiene precio. Pero lo que no sabía, ese pequeño gesto silencioso iba a sacudir toda la sala. La ceremonia ni siquiera había comenzado aún, pero el zumbido ya se extendía por los pasillos como humo después de una explosión, invisible, pero imposible de ignorar. ¿Viste el regalo de periódico? Seguro lo hizo con lo que sobró del almuerzo. ¿Y si es un ladrillo? Está feo y pesado. Las voces siempre llegaban en grupos. Nadie decía estas cosas solo. Se necesitaba público para alimentar la risa. Eran estudiantes con celulares en mano y mochilas de diseño a la espalda. Aquellos que nunca habían tenido que devolver un cuaderno por ser demasiado caro. Pasaron junto al chico y se rieron. No abiertamente, pero lo suficiente para que él entendiera. Una mirada de reojo.
Una media sonrisa, un gesto al otro que respondió con un susurro. Reírse del paquete era reírse de quien lo traía. Y en eso, eran expertos. Pero nadie sabía qué había dentro. A nadie le importaba. Para ellos el envoltorio lo decía todo. Porque cuando el prejuicio toma el control, la curiosidad muere. Él lo escuchó todo, pero permaneció en silencio, porque no había nada que pudiera decir que los hiciera cambiar de opinión, y porque, en el fondo, ya había aprendido. Su mundo estaba hecho de brillo por fuera y vacío por dentro, y aún sin saberlo, algo dentro de él le decía que era mejor no responder, que a veces, el tiempo responde mejor que cualquier palabra, y esa respuesta estaba por llegar, despacio, con olor a periódicos viejos, y verdadera fuerza. Estaba sentada al frente del salón, con su collar de perlas falsas puesto, y la mirada fija en su celular, mientras las risas resonaban por los pasillos. Oyó claramente los comentarios sobre el regalo envuelto en papel de periódico. Oyó los apodos, las burlas, las risitas desde las filas centrales, pero no dijo nada. Volvió la cara hacia la ventana, como si la luz del sol fuera más importante que la crueldad de sus alumnos, porque también había aprendido a fingir que no veía la exclusión, a fingir que no notaba a nadie que llegara con un agujero en el zapato, a fingir que todos eran iguales en la sala, mientras el mundo exterior ya resaltaba las diferencias. Ella conocía al chico, sabía de dónde venía, sabía que su madre a veces lavaba la ropa del colegio en casa, sabía que su padre trabajaba lejos y que a menudo se quedaba solo hasta tarde, sabía de sus notas, siempre buenas, de su presencia, siempre callado, y sin embargo, nunca lo llamaba a la cara, nunca lo elogiaba en voz alta, nunca lo protegía de las risas que crecían a sus espaldas, no por malicia, sino por conveniencia, porque tomar partido requiere valentía, y, la mayoría de las veces, el sistema recompensa a quienes simplemente observan, pero ese día, algo dentro de ella también tembló, porque al ver ese fajo de periódicos sobre la mesa, sintió una inquietud que ninguna pose de maestra experimentada podía ocultar. Sabía que había un peso allí, que ninguno de los regalos dorados soportaba, y aunque no decía nada, su mirada se desviaba del chico, porque el silencio a veces también denuncia a quienes callan. La mesa dispuesta en el centro de la sala era como un altar de vanidad. Regalos coloridos, cajas con lazos que parecían sacados de revista, papel metálico que reflejaba las luces fluorescentes del techo. Cada paquete competía silenciosamente con el siguiente, como diciendo, mira lo que podría comprar. En medio de todo esto, el fajo de periódicos, pequeño, desgastado, sin cinta ni etiqueta, solo atado con un cordel, como disculpándose por estar ahí. Los niños, e incluso algunos adultos, lo ignoraron. Lo observaban como si fuera un defecto en el escenario, un defecto en la estética de la celebración. Era casi incómodo, como una mancha en una fotografía por lo demás perfecta. Algunos incluso movieron el regalo para que el envoltorio gris no apareciera en las fotos. Pero el niño, al fondo de la sala, lo observaba todo. Con las manos entrelazadas y la barbilla apoyada en las rodillas, observaba cómo el regalo de su madre era tratado como si no tuviera alma, porque para otros todo era brillo y cintas. Pero para él, ese trozo de periódico arrugado ocultaba noches de insomnio, sacrificios silenciosos, decisiones difíciles. Lo que yacía dentro no era solo un objeto, era parte de la historia de su familia, un recuerdo que había sobrevivido al olvido, pero nadie quería verlo, porque cuando el mundo se acostumbra al plástico, olvida reconocer lo hecho a mano, y cuando se vuelve adicto a lo que brilla, se ciega a lo que late, y lo que allí latía, estaba a punto de convertirse en una lágrima. Al frente del salón, cerca de la mesa de sonido y del director, había una fila reservada, sillas decoradas con lazos rojos, nombres escritos en cartulina dorada y un pequeño cartel que decía, reconocimiento a los alumnos destacados del ciclo escolar. Allí estaban sentadas las mismas personas de siempre, los que tuvieron un promedio alto, padres de familia presentes en las reuniones, mochilas nuevas cada semestre. Aquellos que sonrieron al director y recibieron elogios antes de cualquier examen.
aquellos que sabían comportarse y eran vistos como ejemplo. Y él, sentado en la parte de atrás. No hay nombre en la tarjeta. No hay invitación para sentarse delante. Con nada más que un regalo envuelto en papel de periódico y la mirada de alguien que ya había entendido su lugar en la estructura escolar. Esa mesa no era solo decoración. Era un espejo. ¿Cuánto vale? ¿Qué se otorga? De lo que se ignora. Pero el niño no tenía envidia. Sentí distancia. Porque aunque sacaba buenas notas, aunque ayudaba a sus compañeros, aunque entregaba todo a tiempo, nunca lo destacaban. Quizás porque no sé hablar bonito. Quizás porque no les sonrío a los profesores. Tal vez porque no había nadie que aplaudiera cuando lo llamaron por su nombre, si es que alguna vez lo llamaron. Miró la mesa, llena de regalos caros, y bajó la cabeza. No porque se sienta inferior, pero sabiendo que en esa escuela no siempre lo que brillaba era lo que más iluminaba. Y precisamente por eso, lo que estaba a punto de suceder, nadie podía ignorarlo. La casa era sencilla, pisos de cemento, ventanas de madera, y una mesita donde su madre cosía piezas para el mundo exterior. Le pagaban por pieza, pero no siempre. La escuela había anunciado la celebración. Los alumnos podían llevar regalos para el director como agradecimiento, pero no había dinero para cinta, ni para papel de regalo, ni para una caja. Había, sin embargo, un objeto cuidadosamente guardado en un armario alto, uno que la madre no había tocado en años, pero sabía exactamente dónde estaba. «Esto era de tu papá», dijo ella quitándole la tela de algodón que lo envolvía. «¿Y si me engañan?», preguntó mirando el periódico arrugado. «Que se rían. Tú sabrás lo que llevas. Eso basta». Tomó el periódico más limpio que tenía. Lo alisó con las manos y lo pasó por la estufa para quitarle el olor. Cortó los bordes con tijeras escolares y lo ató con un trozo de cordel. No se veía bonito, pero permaneció intacto. Se hizo realidad. Ella no sabía doblar papel a la perfección. Él nunca aprendió a hacer moños, pero sí sabía poner amor donde nadie más lo veía. Y así, en ese regalo inoportuno, había más presencia que en todos los demás juntos. El niño lo miró y por un momento quiso no tomarlo, pero la madre le apretó la mano. «Llévalo. Tal vez no entiendan ahora, pero tú hiciste tu parte, y eso es más que suficiente». Y lo tomó, sin cinta, sin nombre, pero con el coraje de quien sabe de dónde viene. Lo que había dentro de ese paquete no fue comprado. No era nada nuevo, no era caro. Era un pequeño trozo de madera, cuidadosamente tallado a mano. Un marco antiguo marcado por el paso del tiempo, pero con un delicado detalle. Un símbolo tallado en la esquina inferior. Un símbolo que solo alguien de la escuela reconocería. Lo hizo el padre del niño hace años, cuando aún trabajaba como carpintero antes de enfermarse. En aquel entonces, lo habían contratado para ayudar con las renovaciones de la biblioteca. Como agradecimiento, le regaló a la entonces directora un marco idéntico, un marco que aún conserva en su oficina. Sin embargo, esto nunca fue entregado. Se quedó en casa, envuelto en un paño, olvidado en el armario, entre mantas y recuerdos. Su madre lo encontró mientras limpiaba los rincones de la estantería y supo inmediatamente. Eso no era solo madera. Fue historia. Eso era todo lo que quedaba de él. Y ahora, se entregará a la escuela, como gesto de agradecimiento. No por estatus, pero de memoria. El niño sabía que nadie lo entendería, que se rieran del periódico, de la cuerda, de su silencio. Pero aún así, lo tomó. Porque no todos los regalos necesitan ser nuevos. Algunos solo necesitan ser cargados con la verdad. Y dentro de ese periódico arrugado, había un trozo del pasado que, al abrirse, sacaría a la luz todo lo que el tiempo intentó ocultar. La ceremonia transcurrió como de costumbre. Largos discursos, aplausos mecánicos, selfies con marcos coloridos y agradecimientos formales. Uno a uno, los estudiantes fueron llamados a entregar sus regalos al director. Los paquetes brillaban bajo la luz del proyector. Las cintas centelleaban. Las cajas crujieron al abrirse. Había perfume, una taza personalizada, joyas baratas en un bonito envoltorio. Todo estaba acompañado de frases prefabricadas. «Gracias por su dedicación. La mejor directora»,
Con cariño de tus alumnos favoritos. Ella sonrió. Le dio las gracias. Posó para fotos. Pero tenía la mirada cansada. Sus gestos eran automáticos, como si ya lo hubiera visto todo, y supiera que faltaba algo. Hasta que al final de la línea alguien señaló, falta ese. Era el fajo de periódicos, olvidado en la esquina de la mesa. Arrugado, solo. Pesa más que todos los demás juntos, no por su volumen, sino por su silencio. El presentador dudó. La sala rió discretamente. ¿Y eso es un regalo? ¿Quién lo dejó ahí? El director se acercó. Tomó el paquete con ambas manos. Por un momento, se detuvo. Lo miró como si ya hubiera sostenido algo parecido antes. Alisó el periódico como si reconociera su textura. Y entonces, se hizo el silencio. Porque todos esperaban lo mejor. Pero ellos no sabían que en ese mismo momento se abriría lo que no fue solo un regalo. Era un recuerdo enterrado, un puente hacia el pasado, y una lección que el tiempo estaba esperando enseñarnos. El paquete fue colocado en la mesa principal, a la vista de todos. La directora pasó la mano lentamente sobre el periódico. Sus dedos encontraron el cordel, atado con un nudo firme pero sencillo. No parecía tener prisa. Todo el auditorio esperaba, pero la risa desapareció. Aquellas mismas voces que una vez se burlaron, ahora estaban en silencio. Algunos evitaron mirar, otros murmuraron. El muchacho, al fondo de la sala, mantenía la mirada fija en las puntas de sus propios zapatos. Ella desató la cuerda, dobló el periódico con cuidado, como si fuera un papel precioso, y entonces, al ver el objeto, se detuvo. La mano permaneció suspendida en el aire. Sus ojos se llenaron de lágrimas casi inmediatamente. La sala contuvo la respiración, porque su expresión cambió, de curiosidad a sorpresa, de formalidad a algo íntimo. Ella se llevó la mano a la boca, y por primera vez en muchos años la directora, esa mujer conocida por su rigor, su control, su autoridad, tembló. El objeto sobre la mesa era más que un regalo. Era el mismo marco de fotos que había recibido años atrás del hombre que había ayudado a construir la mitad de esa escuela. El mismo símbolo tallado, la misma madera rústica, las mismas líneas imperfectas que nunca olvidó. Pero ese era otro. Eso fue lo que nunca se entregó. Esto es lo que se salvó. Y ahora, reapareció allí, envuelto en periódico, llevado por un niño que no esperaba aplausos. Y en ese momento, el silencio habló más fuerte que todos los tributos de la época. Aún con el objeto en la mano, el director notó algo escondido bajo la cuerda. Un pequeño trozo de papel doblado en 4, que descansaba discretamente contra la base del regalo. Era una hoja de cuaderno, con los bordes desgastados, y el nombre del niño escrito con timidez en una esquina. Ella lo desdobló con cuidado. Había una frase escrita con un bolígrafo azul, que dejaba espacios entre las letras, como si la hubieran tomado prestada y la hubieran usado hasta el final. Este marco lo hizo mi papá antes de morir. Nunca lo pudo entregar, pero sé que usted lo recuerda. Gracias por nunca olvidarlo. Eso fue todo. Sin firmas elaboradas. Sin adornos. La directora apretó la nota contra su pecho. Cerró los ojos. Y lloró. Ella no lloró como una educadora ante un bello gesto. Lloró como alguien que ha sido golpeado por un recuerdo que nunca esperó revivir. Había conocido al padre del niño. Fue él quien construyó la estantería de la biblioteca, quien reparó las puertas con sus propias manos, quien, años antes, entregó el primer marco de fotos con una sonrisa tímida y los ojos de quien sabía que nunca sería recordado. Y ahora, su hijo, a quien ella nunca había mirado profundamente, reapareció allí, con un regalo que llevaba consigo décadas de silencio. Toda la sala observaba. Nadie se rió. Nadie comentó, porque en ese simple trozo de papel había una verdad que todos entendieron a la vez. Lo que importa, a menudo, es precisamente lo que nadie notó hasta que fue demasiado tarde. Y allí, en esa frágil hoja de papel, la historia de un padre y un hijo devolvía a la escuela algo que ni siquiera los trofeos en el estante podían representar: memoria, gratitud y legado. Con la nota aún entre los dedos, la directora sostuvo el marco de fotos con ambas manos. Lentamente lo giró hacia el público. Era sencillo,
hecho de madera sin tratar. Los bordes estaban ligeramente desportillados por el paso del tiempo, pero en la esquina inferior derecha había un pequeño diseño tallado, un pájaro en vuelo, con el pico hacia arriba. Algunos profesores abrieron mucho los ojos, otros se llevan las manos a la boca. Una señora de la limpieza dejó escapar un susurro. Ese símbolo es igualito al de la biblioteca. Sí, fue lo mismo. El mismo símbolo tallado en la estantería de la vieja escuela. Lo mismo que nadie sabía quién lo había hecho, pero ella siempre lo supo. Y ahora estaba de regreso, en manos del hijo de quien lo esculpió. El director, todavía emocionado, dijo al público, «Esto lo hizo un hombre que amó esta escuela como si fuera su casa. Fue uno de los constructores más nobles que he conocido. Nunca pidió nada, solo entregó, y luego miró hacia el fondo de la sala. Allí estaba el niño, con la cabeza agachada, manos entrelazadas, y los ojos están húmedos. Ella hizo lo que nadie esperaba. Caminó entre las filas, llevando el regalo contra su pecho. Se detuvo frente a él, y dijo, en voz baja, que resonó como un trueno, «Gracias, por ti, por tu papá, y por recordarnos lo que es un verdadero regalo». Él no respondió, pero en ese momento no era necesario. El objeto había hablado, y lo que dijo, nadie se atrevería a olvidarlo. El momento era sagrado. El regalo, tan juzgado, tan ignorado, era ahora símbolo de algo mucho mayor que un simple homenaje. La directora aún aferraba el objeto contra su pecho al regresar al escenario, pero ya no la miraban a ella. Estaban en él, el niño, el mismo que estaba sentado atrás, el que siempre traía la merienda en papel aluminio reciclado, el que había estado usando la misma mochila desde el primer año, lo que todos de alguna manera hemos aprendido a ignorar. Y ahora, allí estaba, en el centro de la mirada de todos. Pero no hubo euforia, ni aplausos apresurados. La mayoría de los colegas bajaron la cabeza. Los que reían, ahora se retorcían los dedos. Los que se habían burlado del paquete, ahora evitaban mirarlo. Los que susurraban en el pasillo, parecían niños en sus propios asientos. La maestra, que al principio no dijo nada, limpió discretamente sus gafas. Un estudiante intentó iniciar una conversación con el estudiante que estaba a su lado, pero ni siquiera tuvo el coraje de abrir la boca, porque la restricción no fue impuesta, fue sentida. El muchacho no buscaba venganza, ni siquiera exigió una disculpa, pero su presencia en ese momento era más grande que cualquier venganza, porque había ganado sin humillar. Él había ofrecido sin esperar nada a cambio. Y en el fondo, todos lo sabían. Ya no había más fingimiento. Ese niño, con su regalo envuelto en periódico, enseñó más en un día que muchos discursos de graduación. La habitación permaneció en silencio durante largos segundos. Esos segundos que parecen eternos, no por el tiempo sino por el peso. La directora regresó al centro del auditorio, sosteniendo el portarretratos contra su pecho como si fuera un relicario. Respiró hondo, miró a los estudiantes, y no dijo nada más. Ella no necesitaba hacerlo. Lo que había que decir, ya se había sentido. Y entonces, discretamente, la bibliotecaria, la mujer a la que casi nadie notó, fue la primera en ponerse de pie. Empezó a aplaudir. Un aplauso lento y constante, sin exagerar, sin vergüenza. Entonces un profesor que conocía al padre del niño también se levantó. Luego un alumno de la última fila, luego otro, y otro, hasta que, uno a uno, todos estuvieron de pie. Ovación de pie. No para los regalos, no por ceremonia, pero por algo que nadie sabía explicar, pero todos lo sentían. Fue el tipo de aplauso que no hace ruido en la piel, lo hace en el pecho. Un aplauso que lavó la culpa. ¿Quién reconoció las ausencias? ¿Quién se disculpó, sin palabras? El niño permaneció sentado, confundido, con lágrimas en los ojos, pero sin derramarlas. Él no entendía del todo lo que estaba pasando, pero algo dentro de él dijo, ese aplauso fue diferente, era suyo, fue para el padre, fue para todos los que vinieron antes, y nunca fueron vistos. Y en ese sonido colectivo, él se sintió como si perteneciera, quizás por primera vez. Cuando cesaron los aplausos, la ceremonia continuó, pero algo había cambiado.
El brillo de las cintas doradas ya no parecía tan intenso. Las costosas cajas ya no llamaban la atención. La mesa, antes un símbolo de estatus, ahora parecía solo decoración. Porque todos sabían que el momento más verdadero de la mañana no venía del escenario, ni de la decoración, ni de los discursos. Vino de ese muchacho, quien llegó temprano, con el regalo en su mochila, quienes permanecieron en silencio mientras se burlaban, que no esperaba nada, y aún así, lo entregó todo, permaneció en su asiento hasta el final. Cuando el director dio por concluido el evento, se levantó lentamente, tomó su mochila y salió por un lateral, como siempre, sin llamar la atención, sin mirar atrás. Pero ahora, todo el mundo estaba mirando, no con piedad, con respeto. Pasó junto a compañeros que antes habían desviado la mirada. Ahora, bajaban la suya. Pasó junto a la maestra, quien no lo defendió. Ella intentó sonreír. Él solo asintió. Pasó por la mesa de los mejores estudiantes y esta vez nadie se atrevió a reír. Al salir, el director lo alcanzó y le devolvió el marco de la foto. Esto es tuyo, y de tu papá. Gracias por devolvernos algo que habíamos perdido. Lo sostuvo con ambas manos, y se fue. Afuera, el cielo nublado comenzaba a abrirse, y en esa tímida luz del final de la mañana, una certeza permanecía. Ese chico, que llegó como el más ignorado, salió como el más recordado. No es para regalo, pero para recordarle a todo el mundo que a veces el periódico más antiguo esconde el gesto más noble, y el silencio más tímido conlleva la lección más profunda.